Eh, bueno, voy a hablar de esto, el tema va a ser scores poligénicos, un poquito qué son, cómo están constituidos, qué sabemos, cómo están contribuyendo a la hipercolesterolemia, porque es un tema que está creciendo mucho y que es muy árido. Antes de hablar de genética, quiero que nos metamos en el mundo de la genética, tener presente lo que ya sabemos, que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, que en algunas ocasiones el genotipo tiene más peso, pero en otro es el ambiente el que puede tener más peso. El ejemplo clásico son el color de las hortensias. Simples cambios en el pH del suelo logran las flores azules. Esa es una clásica expresión del ambiente. Y en la clínica el fenotipo es justamente el perfil clínico bioquímico del paciente, que va a responder a su carga genética y al ambiente. ¿Y qué entendemos por ambiente? Lo primero que se viene a uno a la cabeza es justamente, por ejemplo, el suelo, lo que comemos, cómo está cocinado, de dónde provienen, qué suelo se los obtuvo. Pero no es todo el ambiente. El ambiente también es el background genético que tenemos. Siempre cuando se habla de un fenotipo se elige un carácter. Siguiendo con las flores, el color rosa. Los genes responsables del color rosa están inmersos en un montón de otras genes. Ahí es la influencia que tienen las etnias, es decir, que el background genético también es parte del ambiente. Hay interacciones gen-gen que van a influir sobre nuestros genes que vamos a estudiar. Hay interacciones gen-ambiente que también van a influir. Todo eso es parte del ambiente. Y ahora, cada vez más, tenemos que empezar a considerar la microbiota como un agente muy importante. Entonces, con respecto a la herencia, bueno, el origen de las enfermedades puede ser monogénico hasta poligénico, con un aumento en la complejidad. En el caso de las monogénicas tenemos un gen con una variante, y con una variante que haya alterado ese gen podemos explicar el fenotipo, es decir, por qué estamos viendo la clínica del paciente y cómo se va transmitiendo de generación en generación esas mismas características. Por eso se dice monogénico. Y es causado por variantes que tienen un peso muy importante. En el otro extremo están la herencia poligénica, en la cual ya tenemos un montón de genes con un montón de variantes que cada una contribuye un poquitito. Estas variantes que contribuyen un poquito suelen ser polimorfismos, es decir, polimorfismos comunes, mientras que estas otras variantes de grande peso son variantes raras. Ahora bien, tenemos muchas variantes que están contribuyendo, pero algunas variantes van a tener un efecto, por ejemplo, de aumentar la LDL, mientras que otras van a tener un efecto de disminuir. Es decir, que el resultado es la sumatoria de estos efectos. Y es aquí donde el ambiente tiene muchísima presión. Y muchas veces cuando se hace un estudio genético y cuando se encuentra la variante genética, el estudio genético da la certeza, confirma un diagnóstico. En el caso de que no se haya encontrado una variante, no quiere decir que no sea monogénica, podría no haberse detectado por las razones que sea. En el caso de que es ambiental, si se ve que hay una contribución poligénica, la ventaja de esto es que es más fácil influir sobre el ambiente, si tenemos más herramientas. Cuando el receptor no funciona, no funciona. Pero cuando tenemos una contribución poligénica, tenemos la posibilidad de que haciendo más cambios en el ambiente podamos lograr algún cambio en el fenotipo. Y ahora sí, ya sumergiéndonos en lo que es los scores propiamente dichos, si hacemos una línea de tiempo y ponemos como búsqueda acá score de riesgo poligénico, encontramos esta curva muy pronunciada, exponencial. En 1994 había 6 publicaciones, nada. En el año pasado 933, 401, esto creo que era en el 2018. Es decir, ha crecido mucho.
Y si ponemos score de riesgo poligénico, vemos que la curva no es tan pronunciada, sino que viene de mucho antes el tema de las publicaciones. Incluso no solo la curva no es tan pronunciada, sino que además el número que alcanza es mayor. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de genética y ahora se habla de poligenia. Si bien es muy parecido, lo que tenemos en los últimos años es que se han cambiado las metodologías. Estamos en la era de la secuenciación masiva, de la secuenciación genómica. Estamos en la era genómica. Entonces ya podemos hablar de poligenia. Antes se hablaba más de genética. La genética va a algún gen, a alguna posición en el gen, a un grupo de genes, a una parte menor. En cambio, el genómico es muchísimo más grande. Y en este sentido, en la búsqueda que fui haciendo, ya aparece este trabajo, que es un trabajo, el cual está acá Robert Hegele, es un trabajo, principalmente son de Estados Unidos y de Canadá, donde están planteando los primeros necesidades de estandarizar un poco el tema de los scores poligénicos. Lo primero que hacen es plantear algunas definiciones. Entonces proponen, porque estas son propuestas, que un score poligénico es un valor que cuantifica la predisposición genética de un individuo a un rasgo. Típicamente se calcula sumando el número de alelos asociados al rasgo específico en un individuo y está ponderado por el peso viene a ser el efecto que tiene cada alelo en la población. Para poder determinar el efecto de cada alelo, se hicieron hace unos cuantos años muchos estudios del tipo GWAS, que eran comparación caso-control. Y de ahí fueron saliendo todas estas SNPs, todos estos factores de riesgo asociados. Y los valores se normalizan según la distribución de cada alelo en la población en cuestión. A veces se los denomina puntuación genética. Y después propone para el término de score de riesgo poligénico que se refiere a un subconjunto de un score poligénico. Es decir, tenemos un acotado número de SNPs que vamos a estudiar. Y también se lo utiliza para estimar el riesgo de la enfermedad u otra característica clínicamente relevante. Y a veces tiene el mismo nombre que el otro, ¿no? Es decir, puntuación de riesgo genético o genómico, es decir, estamos más o menos en lo mismo. Pero lo importante es que la idea es que este es un subconjunto y este se refiere a un valor más global. Y se puede continuar y hacerlo aún más complejo y puede llegar a un modelo de un score integrado en el cual no solo se incorpore el valor genético, sino también se sumen otros factores de riesgo como la edad, el género, medidas antropométricas, biomarcadores y características clínicas. Y aún propone que se puede continuar porque se va a ir hablando de scores, si nos ponemos a pensar en lo que es la medicina personalizada, donde ya se puede hablar de categorías y scores que sean de predicción del riesgo de la enfermedad, del diagnóstico, que colaboren en el diagnóstico, que tengan que ver con la progresión, con el tratamiento. Es decir, orientado ya como una herramienta en lo que se llama medicina personalizada. Ahora, volvamos a un score y ¿qué se necesita? ¿Qué tiene? Hay que definir cuántas variables genéticas se consideran, cuántos SNP se van a incluir, cuáles se van a incluir, cuál es el peso de cada uno, y esto depende también de las poblaciones, de las etnias. También se considera la arquitectura genética y la heredabilidad. El estado actual de los scores poligénicos que sale de este trabajo que les mencionaba antes, ellos están señalando que a la fecha no hay un acuerdo sobre las buenas prácticas para desarrollar los scores poligénicos. Aún no hay estándares o controles acordados para evaluar su contribución clínica. Hay una heterogeneidad en los reportes, y en especial cuando esto se pretende hacer una evaluación de las interacciones gen-ambiente.
algunos resultados resultan difíciles de reproducir o de comparar. Y en el 2011 ya se creó el Genetic Risk Prediction Study, Statement, que es una forma de ir, para decirlo en criollo, juntando, es decir, acopiando, ir depositando todos los datos que pueden colaborar para la preparación de estos scores. Sin embargo, tampoco ahí se ponen de acuerdo de cómo organizarlo, aparecen discrepancias y aparecen diferencias, y hay que organizar esto también. Si nos concentramos en los GRS de colesterol de LDL elevado, el primero que apareció es el de Talmud y colaboradores, que es del grupo de Humphreys en 2013, que tiene 12 SNPs. Poco después, Marta Futema, que es del mismo grupo, presenta una reducción de ese mismo score, de 12 lo pasa a 6, y este score de 6, mucho más fácil de llevar a cabo, se replica en otras poblaciones. Ella ya lo había estudiado en realidad en 4 grupos, en Inglaterra, Bélgica y otros 2 más, y se replica en la población israelí, se replica en la población portuguesa, en donde detecta un 14% entre los candidatos, los posibles a tener una hipercolesterolemia familiar, un 14% dieron positivos para este score. También se estudia en la población italiana, nosotros acá también lo estamos haciendo, en la población alemana. Un poco más tarde, en Canadá, Wang y colaboradores, que es el grupo de Hegel, presenta un score de 10 SNP, que también se testeó en un muestreo de la muestra argentina. Ya más tarde, para el 2020, Martín Campos y colaboradores en España presenta un score de 12 y después lo reduce a 8 y a 6 para establecer a ver cuál es el más apropiado, el más conveniente. Es replicando un poco lo que pasó acá entre Talmud y Futema, y se queda con el de 8 SNPs. Más tarde, un grupo de Estados Unidos presenta otro score de 12 NPs. En el 2020 hay un grupo también de Canadá que presenta ya un grupo de scores. Este, en realidad, de 10 scores, de 10 SNP, es el mismo, este grupo es de GL, pero lo que está haciendo acá es agrupar scores para colesterol de LDL, triglicéridos y HDL, y acá ya lo hace también con otra técnica que puede ser con un array, es decir, se hace un genotipado, no se está haciendo una secuenciación. Y en 2018 hubo otro trabajo muy grande, de un grupo muy grande, en el cual establecieron un score poligénico de 2 millones de polimorfismos. Este es el primero, el de 2013, con 12 variantes. Estas son los 12 loci. Estos son los genes, el PCSK9, CELCSR2, ApoB, ABCG8, todos los genes, el LDLR, y este que es el grupo de Humphreys, que está en el grupo europeo, incluye ApoE. Haciendo estos 2 loci en el gen ApoE se puede calcular el genotipo de los alelos epsilon. Y si vemos acá, estos son los alelos, está señalizado cuál es el alelo que aporta el riesgo. Esto es cuánto pesa cada alelo. Y acá vemos estos que están con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque no son predisponentes, sino que son protectores. Y fíjense que corresponde justamente a los alelos epsilon 2. La epsilon 2 no se asocia con un colesterol elevado, sino con disminuciones. El que se asocia es el epsilon 4, y cuando hay una dosis de epsilon 4 tiene un aporte de 0.1, y cuando hay doble dosis de alelo hay un aporte de 0.2. Este fue el primero. Después Marta Futema tomó 6, que vamos a ver después cuáles son, y acá los resultados cuando los aplicaron en su población, tomaron casos con clínica de HF posible, con DASH de 6 a 8, o definitiva con DASH mayor a 8, y acá en la parte A tenemos los controles en color verde versus los casos que eran
fenotipo de hipercolesterolemia familiar sin mutaciones, sin mutación negativa, que están en colorado. Acá están las diferencias. Los scores son más altos, están desplazados, pero no, la diferencia tampoco es tan prominente, es decir, no son diferencias muy fuertes. En la parte B lo que tenemos es la comparación de controles en verde versus los casos que sí tuvieron una mutación, es decir, que tienen una explicación poligénica, que son los que están en azul. Y acá abajo en C está comparando los colorados versus los azules. En los casos sin variantes y con genética negativa, en los genes clásicos, los valores de los scores fueron mayores que en aquellos en los que se había confirmado el origen monogénico, lo cual es obviamente de esperarse. Hay que tener en cuenta que en estos en los que se confirmó, los que están en azul, que tenían una mutación, eso no excluye que no vaya a tener una poligenia, puedo tener ambas. Y si se separan los casos en los posibles y en los definitivos, también se mantienen las diferencias significativas. Este es el trabajo de Marta Futema y acá está la comparación. Si se usa en negro el score de 12 SNPs o en rojo el score de 6 SNPs. Son muy similares y por eso, bueno, es el que más se ha utilizado. ¿En qué otras poblaciones? Por ejemplo, la población portuguesa, yo lo estudio bastante. Si se hace un estudio a ver cuántos resultan monogénicos y cuántos poligénicos, bueno, en la población portuguesa, en promedio un 39% de los casos resultan ser monogénicos y un 14% tiene un GRS positivo, con lo cual sería una contribución poligénica. El valor de corte que están usando en Portugal es de 0,76. En la población italiana, ellos tomaron otro cutoff de 0,69 y encontraron un mayor componente poligénico, un 29%, 37% monogénico y 29%. Siempre el preponderante es el monogénico, cuando estamos hablando de una selección de pacientes que se sospecha una hipercolesterolemia familiar, ¿no? Y hay otro estudio en la población italiana, en los cuales, aplicando también este score, tuvieron un 54% de monogénicos y un 24% de poligenia. El cutoff usaron este también, 0,69. Y estas diferencias solamente se deben a la selección de los casos. Este es el trabajo de Hegle, donde propone el score de 10 SNPs. Estos son los SNP que utilizó, se los identifica con el RS number. ¿Por qué? Porque es una forma donde digamos que se acumula la historia de ese punto en el genoma, porque como se van modificando en la secuencia, siempre hay alguna corrección, van variando las versiones, podemos tener problemas de identificar un punto. Si nosotros vamos al RS, ahí tenemos la historia y es más fácil poder continuarlo. Por eso es la forma en que se anotan. Acá están los genes, y como esto es del lado europeo, no está incluido el gen ApoE. El gen ApoE se asocia mucho a lo que es la dieta mediterránea y toda la influencia en el continente europeo, y es lógico que allá lo hayan incluido. Y esta es la distribución de este score. Acá en la línea negra es la población control que tomaron los datos del proyecto 1000 genomas. La línea punteada son aquellos que tenían un origen monogénico, es decir, mutaciones en los genes clásicos, y en guiones, los que no tuvieron una explicación monogénica y los valores de poligenia que encontraron. Las curvas son totalmente semejantes a las del otro score. Este es el otro trabajo, que acá están los SNPs que utilizan, los distintos LOCI, para los 12 del score de 12 SNPs, cuántos toma para el de 8, es decir, que dejó algunos afuera, y para el de 6, que deja más afuera. Y una estatura ya se pregunta, ¿qué tan parecidos y qué tan distintos son todos estos scores que se van planteando? Acá en este engendro de diapositiva traté de resumir eso. Acá está la canadiense, el score canadiense, acá está el europeo, acá está ApoE, que lo identifica,
Y este es este último que acabo de presentar. Acá recuadrado con verde es el factor común a todos. Es este RS, el 6511-720 en el gen LDLR. Lo tienen todos. Después, cuando se reduce el score europeo a 6, está identificado con estas estrellas amarillas. Si vemos el canadiense y el europeo, comparten otros genes, el PCSK9, el CELSR2, ApoB y ABCG8. Comparten el gen, pero no el RS. Usaron otro SNP. Y acá vale mencionar que, si bien están usando otro, en el caso de uno de ellos, porque lo habíamos testeado, no lo puedo decir para el otro, pero es muy probable que para los otros tres, pero es muy probable que así sea, lo más probable es que haya un desequilibrio de ligamiento muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que se heredan en general juntos. La posibilidad de golpe de que este RS en el CELSR2 y este otro RS en el mismo gen no cosegreguen de generación en generación es bajísima. El evento de que puedan de golpe no ir ligados es un evento rarísimo. Entonces podemos decir que son bastante semejantes. Si nos vamos para el otro lado, acá en amarillo, traté de señalizar aquellos que coinciden con el SNP de Futema, ¿no? El más ampliamente utilizado. Y como ven, los incluye prácticamente a todos. Dejó afuera uno de ellos, bueno, ahora ni yo creo, el CELSR2, pero incluyó el SORT1, que no está el gen, un SNP en el SORT1, y estos otros son los mismos que estaban en el SNP de 12 SNP, o el original de Futema. Es decir, son muy parecidos realmente. Como son pruebas, a ver cuál puede servir mejor. Habría que homogenizar, poder hacerlos más comparables o tomar una muestra y tirar los mismos, a ver qué es lo que conviene y también qué conviene para cada población. Y eso lo pudimos hacer acá con un grupo reducido de casos, pero se comparó qué pasaba con el score canadiense, digamos el del grupo de Hedele, que no contiene APOE, y con el europeo, que es el de 6 SNP de Marta Futema. ¿Sí? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ambos scores cuando se los aplica a una misma muestra de pacientes? La muestra era chiquita, 66 casos, y las coincidencias van a ser aquellas en donde ambos dieron negativos o en donde ambos dieron positivos. Es decir, esta diagonal. Quiere decir que más o menos un 60 más un 15, cerca de un 75% tenían coincidencia, ya sea para demostrar que habría una contribución o que no, pero hay coincidencia. Las diferencias están acá, uno positivo y otro negativo. El que más incluyó, obviamente, es el europeo, que incluye también APOE, lo sigo diciendo, y acá quedaron 4 muestras, es el 6%, que no fueron incluidas en el otro. Entonces la pregunta que uno se va a hacer después es, ¿y no fueron incluidas por mucho? ¿Había mucha diferencia? Bueno, estaban 3 de ellas en el valor de corte. El valor de corte para decir que el score europeo es positivo es de 0,76, pero fue testeado en la población europea. No fue testeado para la nuestra. Tiene que ser mayor a 0,76. 3 de estos 4 casos estaban en 0,76 y el otro sí, estaba un poco más abajo. Bueno, la conclusión era que ambos GRS presentaron gran coincidencia en el grupo estudiado. Y este es el otro trabajo, en el cual ya no estamos hablando de un score de riesgo genético, sino que estamos hablando de un score poligénico. La muestra de individuos es arriba de 16.000. Es un trabajo de Estados Unidos, y las características principales de este estudio son las siguientes. Primero, la secuenciación que se usó es del genoma completo. Es decir, no es por lo menos para ser utilizado en la práctica por un tiempo. El N es cerca de 16.000 y había 4 etnias incluidas. Este es un término técnico, la profundidad es mayor a 29 por, pero da una idea
de si estamos en un nivel en el cual se podrían estar perdiendo algunos polimorfismos o no, es una profundidad medianamente aceptable. Es decir, está bien, tiene que ser arriba de 20. Los rasgos o las características en las que se enfocaron fueron un perfil de colesterol, tanto colesterol total, LDL, triglicéridos y HDL. ¿Qué tipo de variantes incluyeron para armar el score poligénico? Variantes comunes, es decir, que son los SNP polimórficos porque se encuentran en la población con un valor por encima del 5%. Otras también de baja frecuencia conocidas, y alguna variante rara en zona codificante. No quedaron incluidas variantes comunes o de baja frecuencia, con asociación incierta, o variantes raras en zonas no codificantes. Es decir, también es un exoma completo, pero queda todavía para incluir. Y acá, antes de ir a los resultados, quiero ir a este cuadro para recordar cómo se distribuye el genoma. Esto que está acá en colorado es la proporción que corresponde a los intrones de los genes, que es mucho más grande de lo que corresponde a los exones. Los exones son solo el 1.5% aproximadamente de todo el genoma. Y las 3/4 partes son las regiones intergénicas. Ahora sí, volviendo acá, resultados. Vieron que entre los que tenían hipercolesterolemia severas, 23% tuvieron un score poligénico alto y un 2% un origen monogénico. Es decir, obviamente la detección poligénica se incrementó respecto de lo que era un score de riesgo genético, porque incluyeron 2 millones de variantes. Pero sin embargo no se incrementó tanto como uno hubiese esperado. La desventaja es justamente que no hubo un gran incremento en la detección de casos poligénicos. La ventaja es que permite la evaluación simultánea de modelos monogénicos y poligénicos para la hipercolesterolemia severa. Y las consideraciones finales, tenemos que tener presente que los scores o puntajes de riesgo poligénico se presentan como valiosas herramientas para definir la causa de una hipercolesterolemia. Y acá paro y estoy hablando de hipercolesterolemia, porque si vamos a hablar de poligenia, no sería pertinente hablar de hipercolesterolemia familiar. Entonces, para definir las causas de esa hipercolesterolemia en individuos sin variantes genéticas causales en los genes clásicos de las formas familiares. La inclusión en los paneles de genes es una alternativa, como así también la construcción de arrays específicos de varios puntajes poligénicos, por ejemplo, para aplicarlos sobre triglicéridos, sobre colesterol, sobre HDL, sobre riesgo cardiovascular, es decir, sobre otras cosas que pueden hacerse con otra técnica. Y dado que los patrones de herencia poligénica, la influencia del ambiente tiene un gran protagonismo, es necesario determinar los valores de estos GRS en cuestión en cada población local, que es lo que un poquito estamos tratando de hacer. Es decir, establecer un cutoff propio para cada población es recomendable, porque acá el ambiente tiene un efecto muy fuerte. Bueno, y esto es todo, y espero que se haya entendido. Bueno, muchas gracias, Virginia. La verdad que es súper completo y muy buena tu presentación. La verdad que te felicito. Bueno, quedan abiertos los micrófonos si hay preguntas. Si querés, ¿cómo se llama? Por ahí arrancamos con una que te voy haciendo yo hasta que juntamos algunas preguntas y le dejamos al público. Sabemos que si tenemos un test genético que nos da positivo, confirmamos el diagnóstico. El tema a veces pasa cuando es negativo. ¿Significa que esa hipercolesterolemia no es de origen monogénico? Y no es excluyente. El test genético siempre nos permite llegar a la certeza en un diagnóstico, pero no puedo excluir. En el caso de una afiliación, por ejemplo, lo que se puede probar es que no hay relación parental, pero nunca se puede decir que sean que estén emparentadas o que sea la misma muestra, porque siempre hay un riesgo de que algo no estemos detectando. Por eso, en el caso de un diagnóstico,
me da la certeza, pero si no lo detecto, puedo tener el riesgo de no detectar. Hola Virginia, Hola Pablo. felicitaciones por la Gracias. disertación, todo muy claro. Mi pregunta es, no sé si tiene respuesta, pero vos tenés un paciente con fenotipo HF, variante monogénica negativa, score poligénico positivo. ¿Le haces cascada familiar a ese paciente? Esa es la pregunta. Hay varias cosas pesan, porque si les dio positivo es porque se juntaron, coincidieron una cantidad de CNPs. Y es muy probable que en la familia siga. Es decir, yo puedo hacer una cascada y puedo encontrar que se siguen agrupando estos SNP, puedo haber heredado otros de otros padres. Pero hay que ver qué estás haciendo. Si es un score de 6 SNP, lo podés hacer. Pero si no, no, no es totalmente esperable, porque si yo me paro a un lado poligénico, no puedo pensar en que hay una transmisión de generación en generación. Pero si yo me quedo en un subset de un score de riesgo, es más fácil que los pueda llegar a heredar. Claro. Y Sí, además, lo pasa. el tema de la cascada familiar también es muy importante para salud pública, porque siembra una alerta en la familia y después de una forma económica se puede rastrear la mutación en el resto. Ahora, cuando se va a ver un chico, si ese chico tiene un fenotipo más fuerte, eso le puede pasar a Maribel, ¿cómo sabemos que no heredó algo más del otro lado? Tengo que ir a mirar la otra parte, es decir, si tiene o no algún fenotipo, es decir, si tiene colesterol elevado o no. Es decir, también hay que empezar a ver cada situación en particular. Empíricamente, lo primero, a priori, es decir que no vale la pena hacerlo. Okay. Pero es para pensar. Y también depende del costo. Sí, claro. No, quizá sí, incluso me imagino que si tuviese un fenotipo, la descendencia o la ascendencia, o sea, o el familiar, con un colesterol normal, quizá no se lo harías. Si tuviese un LDL elevado, quizá ahí se justificaría quizá ponerle un score poligénico también a ese familiar. Pero bueno, sí, esa es una Es muy pregunta que posible probablemente... que de golpe aparezca, por ejemplo, hacer no solo un score de LDL, sino también de triglicéridos. No, entonces uno va a poder tener más información, se puede hacer un array por eso. Entonces hay que ver también qué es lo que está disponible, ¿no? Y mirar también cada caso en particular. Pero a priori cuando se piensa en poligenia, y no debería ser. Pero Bien. cuando uno se para, yo me pongo en los zapatos del médico, cuando está con el paciente, y a lo mejor con un niño, y vos no lo podés descartar. ¿No? Es decir, Claro, sí. hay que ver. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Laura. Bueno, yo si no hay otra pregunta, quería decirle a Virginia si no quiere ampliar un poquito brevemente qué es lo que está haciendo, pues la verdad es la única que está estudiando, comparando los scores y estudiando en nuestra población, inclusive en controles, que cuentes un poco, ella está dirigiendo juntas, la verdad estamos dirigiendo, pero en realidad lo lleva adelante más Virginia, una tesis de maestría con este tema, y es lo único que se está haciendo en el país de esto, así que no sé si querés contar, aunque sea qué es lo que estás haciendo, aunque todavía no tengas resultados, qué vas a lograr. Estamos ahí terminando, estamos esperando, es decir, los resultados que antes llegaban en una semana, ahora tardan 3 meses. Es decir, que para cuando llegó uno ya se olvidó lo que había mandado. Pero cuando mostré esa tablita antes donde se veían esos 4 casos, de los cuales 3 habían quedado no en el valor de score. Claro que eran tus resultados o nuestros, en realidad con todos los pacientes que con Pablo estudiamos también, o sea, no sé, me parece que no quedó bien claro. Esos fueron, ese es los resultados de un póster póster que se mandó. 6. El de 10 versus 6. Sí. Sí. Es decir,
cuando quedan esos 3 justo en el valor de corte y se tiene que tomar mayor a ese valor, es como que da cosa realmente. Es decir, Claro. ¿está bien para nuestra población o lo tenemos que incluir? Bueno, esto Entonces, es lo que... la respuesta es fácil, y bueno, hay que agarrar controles normales, hacerles el score, ver cuánto da y compararlo. Bueno, estamos, cuando vengan los últimos, yo ni me acuerdo que eran 9 secuencias, 10 secuencias que se mandaron, vamos a poder tener los primeros 26 resultados, creo. Que llegamos a tener 26 normales y vamos a ver cuántos da positivo o no. Hay unos cuantos que dieron positivo aunque no tengan el colesterol elevado. O fíjate como Italia tiene 0,69 y Portugal 0,76 de valor de corte, por eso Virginia se planteaba Sí, también establecer cuando acá. lo corren, no sé, hay un trabajo que es de Mafalda donde ella plantea una zona gris, bajando un poco más el score. Bueno, pero aclararía, por ejemplo, todos esos casos que tenemos, que Pablo siempre menciona, de los casos tan claros y que la mutación es negativa, que está bien. Vos dijiste antes, el resultado negativo no es excluyente o definitorio, pero el valor de corte del score quizás explicaría causas. Sí, igual solamente por ver 6 SNPs puedo explicar a veces un fenotipo muy fuerte. Es como que para mí hay otras cosas del ambiente que están colaborando. Sí, Y está bien, pero esa fíjate primero, con esa curva ROC que mostraste, sí, la superposición exacta entre 6 y 12, de sí. más o menos el mismo grupo era, ¿no? Del mismo grupo es eso. Sí, sí, eso es todo el ejemplo. Sí. Algo porque lo que llama la atención es cuando uno ve que tiene 2 millones de SNPs. Ahí realmente uno espera, bueno, ahora tiene que saltar muchos más. Y no saltaron tantos más. Eso fue como una desilusión. Y No, ellos por eso se redujo, sí. lo plantean como una desventaja, ¿no? Y algo que viene, es como que había mucha expectativa en eso. Hay otro trabajo hecho sobre un nene así muy grande, que es en Japón, no llegué a leerlo porque es terriblemente técnico. Y en otra línea, la verdad que no me metí. Pero otra cosa que sí viene pisando fuerte es el tema de la microbiota, que yo no sé si ahí no está influyendo y fuerte. A ver, Lucio, ¿qué puede decir de eso? Bien. Así que levantó la mano. Sí, primero felicitarte, me parece Gracias. fantástico que en este país tengamos gente que pueda sacarle punta al lápiz a algo que para mí obviamente está muy lejos de mi comprensión diaria. Y después dos cosas que, esto que dijo Laura, cuando uno se pone a leer un poquito de microbiota y aparece la metabolómica, después tengo otra pregunta, pero aparece la metabolómica como uno de los conceptos que es, después de de estudiar el genoma, bueno, ¿cuánto de esto se expresa en una proteína metabólicamente activa? Y ahí es una vuelta de tornillo más. Sí. Pregunta número 1. Si quieres contestar, después te pregunto la otra. O sea, ¿cómo ensamblas esto con la metabolómica? Es decir, hasta ahora estuvimos siempre viendo el ADN a nivel de genoma. Hay otro mundo que es la epigenética, que es como se silencian estos genes. Nosotros no estamos detectando silenciamiento de genes, que es la parte epigenética. Eso se hace de otra manera. Y otro mundo que también es importante es todo el mundo de los microRNA, que se sabe que hay algunos que están aumentados o que podrían estar ahí interfiriendo. ¿Y de dónde vienen los microRNA? Los microRNA vienen del procesamiento de los intrones, por lo menos algunos, porque la verdad no sé muchos, es un mundo. Pero están involucrados en la regulación. Y todo lo que tiene que ver con regulación se relaciona mucho con el ambiente. Entonces, ahí se empieza a mezclar todo, ¿no? Y bueno, volviendo a la microbiota, por los metabolitos y la conexión que hay, que cada vez se sabe que es mayor,
algo está teniendo parte, sin duda. Y después, bueno, como esto es genómica, estamos a nivel de ADN. Entonces está la proteómica, es decir, mirar a nivel de RNA o a nivel de metaboloma, que es, cuanto más subimos en la escala, menor cantidad de variables tenemos. Que también puede haber biomarcadores, por ejemplo, que pueden ayudar. Ir ya a resumir de golpe muchos efectos. Todo está en el fondo, en el ADN, porque de alguna manera respondemos. Pero ¿podemos interpretar todo desde el ADN? Y, no sé, con alguna supercomputadora algún día, pero muy difícil. Y pues una pregunta, vos hablaste de los scores. ¿Podríamos empezar a pensar score donde yo pongo el score de los lípidos aquí y lo interactúo con el score de la protrombosis, que ya sabemos que tenemos genomas protrombóticos, con el score del genoma de la expresión o sobreexpresión de la epsidina y la hiperferretinemia secundaria y proceso inflamatorio a través de la oxidación de los triglicéridos como componente? ¿Podemos ir pensando ya en el futuro en score con variables múltiples? Y eso es lo que apuntaba Hegel, como que hay que ir poniendo, por lo menos empezar a definir que eso puede llegar. Pero falta, va a tardar, porque es muy difícil interpretar todos esos. Muy burramente uno en el consultorio no tiene score, pero dice, bueno, está un poco inflamado, tiene una PCR alta, tiene una ferritina alta, tiene triglicéridos altos, tiene un poco de NASH, tiene, y entonces, pero uno hace así a ojito de buen cuero. Lo que digo es que necesitaríamos tener datos más duros, porque uno sí. Es un empírico en el consultorio, hace lo que puede. Sí, que eso es lo que se apunta, ¿no? La medicina de precisión. Sí, tampoco es fácil. Sería decir, bueno, yo con esto tengo que esperar, te puedo dar este medicamento y te falta tal microRNA que si lo suplementamos a lo mejor tenemos más respuesta. Es como que hay un mundo, pero... y que depende de lo que comemos, se expresa o no se expresa. Y cada vez más. Claro. Es interesante. Y ahí es donde uno vuelve un poco como las fuentes, ¿no? Porque nos metemos en poligénico y es muy complejo. Pero, ¿dónde está lo más severo? En lo monogénico. Entonces, poder diferenciar ese mundo es donde tenemos que enfocarlo, porque eso sí va a necesitar más ayuda. En cambio, cuando quedamos en el poligénico, y bueno, revisemos las costumbres, la vida sana, y todo un montón de cosas que pueden ayudar, pero al otro, por más que haga todas esas otras cosas, va a necesitar otra ayuda para poder normalizar un poco más. Y bueno, ahí digamos como la mala y la buena noticia. Si llegué al diagnóstico y es una monogénica, si lo bueno es que tenés el diagnóstico, lo malo es que es una monogénica. Ahora, no sé, y me quedé con una poligénica, y bueno, mirá, sí, por lo menos tenemos la ventaja de que hay más herramientas desde donde poder contribuir a mejorar y hacer algo. Sí, por lo menos desde la genética lo enfoco desde ese lado. Gracias. Virginia, quería hacerte una pregunta más. A veces nos pasa, algo lo charlamos antes de empezar la presentación, a veces nos pasa que en el consultorio recibimos el resultado de un test genético y por ahí nos cuesta interpretarlo realmente. Son varias hojas, aparecen muchos números, información, por dónde lo vemos, el paciente está esperando una respuesta o un diagnóstico que le demos. A veces vienen cosas que no pedimos que también aparecen y decimos, bueno, ¿qué significa esto otro que me están informando acá? ¿Qué debemos mirar o hacia dónde debemos enfocarnos o a quién debemos consultar si no estamos seguros con un informe que recibimos? Hay algo que tendríamos que hacer desde el lado genético, que es como establecer algunas sugerencias de cómo informar, ¿no? Sobre todo cuando se hace genómica. Porque está pasando que, eso a nivel local, está pasando a nivel mundial, donde están, desde el American College of Medical Genetics se ha señalado en los últimos 2 años la necesidad de mantener bien claras las diferencias del monogénico con el poligénico. Que eso no siempre está pasando.
Y la otra cuestión es, hay que tener cuidado, porque cuando se hacen estos scores, o cuando se ven varios genes, y se va a mirar, a ver, saltaron tantas variables, y estas variables, ¿qué son? Porque se entra en una base de datos y se mira. Cuando uno va y mira la variante, tiene una lista así, donde encuentra que hay uno que dice que es patológica, hay dos que dicen que es posiblemente patológica, 3 dicen que es embus, y hasta hay uno que dice que es benigna. Eso pasa. Entonces, ¿con cuál me quedo? Y bueno, miro el año, a ver de quiénes lo están informando, y más o menos se va tomando una decisión. Pero cuando llega todo esto, en un mismo gen, nosotros tenemos variantes que tienen influencia a nivel monogénico, y otras variantes que tienen influencia a nivel ponigénico. Entonces, si yo estoy mezclando toda esa información, de golpe el paciente que viene porque tiene problemas con el colesterol, le salen con que tiene riesgo de cáncer o de Alzheimer o de otra cosa. Y no está bien. Es decir, en realidad habría que pedirle o avisarle, si se hace esto, podemos tener otra información, desea usted conocerla. O no informar, por ejemplo, los SNPs o las variantes que no son patógenas. Antes se informaban todas en algún momento, las benignas, las posiblemente benignas, eran unos chorreaderos así. Hoy la tendencia es informar las que son patológicas, conocidas, o que no se sabe qué son. Porque si es BUS no quiere decir que no sea causal, lo que quiere decir es que no se ha reunido la suficiente información como para decirle a los demás, esto puede estar causando. Porque cuando se dice, no es que use un poquitito más, es mucha más la información y los datos como para decir que es posiblemente patogénica. Y después es un poquito más apatogénica. Pero entre posiblemente patogénica y BUS hay mucha distancia. Y bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? Que está todo junto, y bueno, en realidad deberíamos desde genéticas, quizás desde el centro de genética, ir proponiendo cómo hacer estos informes y lograr un estándar, por lo menos para nuestro país. Y la otra parte, sí, siempre que se hace un informe se tiene que decir la variante, que se lo pone a nivel codificante, que es lo que empieza C punto, algo más, el gen, el exón, la variante a nivel de ADN y a nivel de proteína, la cigosidad, es decir, homocigosis o heterocigosis, la clasificación, y tiene que estar indicada en algún lado qué clasificación se usa. En general es la CMG 2015, pero hay que ponerlo. Y se puede agregar también el RS number, que es una forma inequívoca de poder dirigirse e identificar la variante en cuestión. Pero eso es lo mínimo que tiene que estar. Después siempre viene una interpretación donde se ayuda a decir qué es lo que significa eso que se está poniendo. Y se puede también brindar información de bibliografía, en donde por ejemplo, si tiene un estudio funcional, se puede poner. Eso se incorpora. Pero lo que se tiende a dejar es no mencionar las benignas y las posiblemente benignas, porque embarra mucho la cancha. Perfecto. Lucio, creo que tenemos otra pregunta tuya. Se escucha así. Quería comentar respecto a este punto, y Laura sabe que yo soy un férreo defensor que entre los bioquímicos y los médicos tendría que haber más diálogo, y que nosotros somos los especialistas en la biografía del enfermo y ustedes son los especialistas en la biología del enfermo. Y entre los dos tenemos que tomar una conclusión. Por lo tanto, yo creo que hay que crear un espacio de consulta. Cuando uno no hace genómicos, uno no hace genómicos todos los días. Uno hace genómico excepcionalmente cuando considera que es necesario. Yo creo que ante eso, por ejemplo, el genómico para cáncer o cosas por el estilo, el paciente merece que el bioquímico y el clínico tengan un espacio de diálogo para tomar una decisión juntos. Yo me creo incapaz de tomar una decisión sin un diálogo previo con el bioquímico para entender la verdadera dimensión de lo que me está contando. Bueno, en el centro de genética está todo el departamento de genética clínica, que son médicos genetistas, que pueden asesorar al paciente y explicar un poquito todo eso que
que está, también pueden orientar a un médico. Y yo Yo que quiero soy que me psicóloga, enseñen. Yo quiero que me enseñen. claro, sí. O sea, Y a mí me pueden contactar, es una de las cosas que estamos pensando. Yo incluso coordino, si es un paciente se lo tengo que trasladar a un médico, pero si es un médico yo le puedo decir. Y muchas veces, sí, bueno, acá falta, no sé, pidan también los CNBs, que a lo mejor no los incluyeron, y ver un poquito de qué se trata y ayudar en la interpretación. Sí, es toda una función de capacitación o de asesoramiento que en el instituto la estamos brindando, ya lo venimos haciendo y ya está con fuerza. Incluso estaba pensando en poner un mail específico para eso, pero me pueden explicar a mí y eso se viene. También en la LIS que han llegado máquinas grandes para hacer NGS, obviamente con prioridad en lo que es virus y parásitos, porque nosotros estamos atrás del Malbrán, y cuando me vienen con un Chagas, con un COVID o con otra cosa, no puedo ir yo, no vamos nosotros con una cosa más simple que no es tan determinante, pero esas máquinas tienen una capacidad que van a permitir introducir otras cosas. Y se va a incorporar la parte de fibrosis quística, porque hay una ley y hay que incorporarlo, pero no alcanza para cubrir, así que otra de las que puede seguir es un panel lipídico. La semana que viene tengo que ir a hablar con la persona de allá, y es una idea que ya está caminando que se va a hacer. Y después siempre para cualquier consulta, cualquier consulta está todo el instituto, que las consultas por mail o por teléfono. El teléfono creo que está, si no me lo preguntan, y es todo telefónico, y ahí estamos para eso. Así que bueno, Virginia, muchísimas gracias, la verdad que fue un placer escucharte, creo que hemos aprendido todos, así que será hasta el próximo Ateneo, nos esperamos, este va a ser el 8 de agosto, por el feriado lo hemos modificado, así que mandaremos igual las invitaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.